Bueno, iglesia, buenas noches, buenos días, buenas tardes, todo dependiendo de cuando usted está viendo este video. Complacido nuevamente de poder traerles palabra, de poder estar estudiándola y que el Señor le hable a uno y de pronto lo ponga a uno a reflexionar en algo en lo que uno está tal vez equivocado o en lo que cae muchas veces en equivocación. En los últimos tiempos el Señor me viene hablando como de eso, como de errores de los cristianos. Y son errores pequeñitos. Y este de hoy es uno que yo considero un error pequeñito y en el cual uno cae muy fácilmente. Es decir, uno lo tiene en la mente, lo piensa, pero de todas maneras al momento de actuar se le olvida y entonces termina actuando de una manera que no es la correcta. Entonces quiero traerles esa reflexión. Recuerden que hemos venido o que estuvimos hablando pues en días pasados de las razones que nosotros teníamos para mantener el fuego avivado, ¿cierto? Ese fuego que Dios nos dio, cómo lo mantenemos avivado. Entonces hacíamos cuentas de la historia que nosotros tenemos con Dios. Si yo recuerdo esa historia, eso me motiva a mantener el fuego avivado. Si recuerdo que tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio dado por Dios, eso también me motiva a mantener ese fuego avivado. Y si recuerdo también que yo tengo un llamamiento santo, es decir, a mí me escogieron para un propósito, ¿cierto? Entonces eso también hace que yo mantenga el espíritu, el fuego avivado. Hoy quiero hablar de ese mismo poder, de ese mismo espíritu, pero entonces del propósito que tiene y sobre todo cómo hago yo, cómo puedo hacer yo para que ese propósito sea como más efectivo, más permanente, más duradero, y es haciendo memoria de algo, ¿cierto? O revisando algo. ¿Listo? Y es como lo que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14, pero nos vamos a acompañar de unos versículos que ya vimos, ¿sí? Entonces vamos a hacer lectura rapidita de esos 3 versículos y luego empezamos a estudiarlos y asociarlos con los otros, porque vamos a manejar unos términos que están manejados en ambos versículos. ¿Listo? Entonces dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Dice, perdón, es que esta es 1 de Timoteo. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí fue donde el Señor me llamó la atención, ahí fue donde el Señor me hizo reflexionar. Entonces vamos a orar para que hoy también usted que está escuchando esta palabra también lo pueda hacer. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, yo te doy gracias nuevamente, Señor, por estos medios, porque pues estamos en una situación en la que no nos podemos reunir, no nos podemos congregar seguido, tiene que ser con una serie de protocolos, pero aquí, Señor, nos has dado esta oportunidad de llegar a todas las casas en un momento de más comodidad. Y pues, Señor, yo te doy gracias por estos medios, porque nos han permitido de verdad seguir en contacto, seguir escuchando tu palabra, seguir aprendiendo de ti. Padre Celestial, te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando, te ruego, Señor, que quites cualquier preentendimiento mío, cualquier situación de mi conocimiento, de mi capacidad humana, y que sea solo tu Espíritu fluyendo para tocar corazones en el día de hoy, y que podamos, Señor, revisar nuestra cuenta, de cómo vamos con esas consignaciones, y que hoy podamos ver las consignaciones que sirven. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, iglesia, la prédica de hoy se titula Las consignaciones que sirven. ¿Sí? Yo creo que a todos nos gusta que nos consignen. Y a todos nos gusta cuando consignamos en nuestra cuenta, ¿cierto?
Ok, entonces vamos a ver. Dice el versículo 12, ¿cierto? Entonces inicia y dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Ok. Y resulta que eso también lo dice en el versículo 8, después de que Pablo le dice a Timoteo el espíritu que hay en nosotros. Entonces dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, ¿cierto? Ok, entonces estamos hablando de esa vergüenza. ¿Listo? Ok. Dice el versículo 8 que como nos dieron ese espíritu, entonces debido a eso, o sea, por lo tanto, no te avergüences. Es decir, por lo tanto, como consecuencia, no me debo avergonzar de qué. Y dice ahí en el 8, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de lo que Pablo dice. Entonces, en iglesia, vamos a empezar por ahí. Testificar es la palabra marturión, que significa dar evidencia de, dar fe de algo. Eso es testificar. Entonces, a nosotros nos dieron un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que con ese espíritu nosotros podamos dar fe de que Cristo es real, de que Cristo existe, de que todo lo que dice este librito es verdad. ¿Sí? Porque cuando yo no lo hago de esa manera, entonces el espíritu, sin el espíritu, este libro es un libro común y corriente de historias y pues un libro bacano, chévere, para algunos capítulos, en fin. Esto sin el espíritu, entonces para eso nos dieron el espíritu. Ok, muy bien. Entonces dice que el espíritu que mora en mí no es para que yo me sienta bien, aunque hace que yo me sienta bien. Tampoco es para animarme, aunque me anima. Tampoco es para transformarme, aunque me transforma. Tampoco es para enseñarme, aunque me enseña. Esas son funciones, esas son acciones que tiene la persona del Espíritu Santo que puede hacer en mí. Pero el objetivo es testificar de Cristo, dar evidencia de Él, dar testimonio. ¿Listo? Y como vamos a mirar más adelante, muchas veces este testimonio que yo doy de Cristo es un falso testimonio. Y hay veces es tan buen testimonio que hasta yo me engaño. Ya lo vamos a desmenuzar. Espéreme y verá. ¿Listo? Entonces, Pablo dice en el 12 que él no se avergüenza de esto, ¿cierto? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Listo? Ok. Entonces Pablo dice, no te avergüences. Y luego le dice, yo no me avergüenzo. Y antes le había dicho, haz todo lo que dar testimonio de Cristo y de mí. Entonces, así como yo no me avergüenzo, pues usted no se avergüence, ¿cierto? Ok. Y antes dijo, por lo cual asimismo padezco esto. Pero en el 8 le dijo a Timoteo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio. Entonces, a ver cómo se lo explico de una manera como sencilla. En el Evangelio o por el Evangelio o por causa del Evangelio, usted y yo vamos a tener aflicciones. Le voy a hablar de una sencillita. No necesitamos pensar mucha cosa. En nuestra casa, cuando nos convertimos al Evangelio, eso trae situación. Cuando yo en mi casa quiero hacer algo conforme a la Biblia, normalmente eso trae aflicción, eso trae un roce, eso alguien dijo que no, normalmente cuando yo quiero hacer algo conforme a Cristo, en la empresa algo pasa, me dijeron esto, es que mire, y eso es aflicción. Entonces Pablo está diciendo, vamos rebobinando para que no se me pierda, hay un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que usted pueda dar testimonio de Cristo
y para que pueda, por eso que está haciendo, soportar las aflicciones y para que no se avergüence. Entonces, mire todas las funciones que va teniendo todos los propósitos que va teniendo ese espíritu o lo que se espera con ese espíritu en mí. ¿Listo? Ok. Yo creo que ya ahí nos vamos encarrilando, yo creo que ahí nos vamos entendiendo. ¿Listo? Ok. Le voy a colocar un ejemplo sencillito. Por ejemplo, nosotros en el mundo, cuando no teníamos este espíritu, me va a tocar decir una mentirita. Bueno, yo la digo y listo. Y decíamos la mentirita piadosa y ya, y asunto arreglado. Ahora, con ese espíritu, cuando decimos una mentira, primero antes de decirla, lo pensamos. ¿Será que es? No, es que yo no creo que eso sea correcto. Pero es que, ¿qué más hago? Y empieza esa lucha y empieza esa cosa, ¿cierto? Y de pronto pasa un tiempito y al final yo o la dije o no la dije, pero ese tiempo fue de aflicción. Yo creo que a todos nos ha pasado, independiente de si la dije o no la dije, pero todo ese proceso es de aflicción. ¿Por qué? Porque es que en el Evangelio ya estoy con un espíritu que tiene un propósito en mi vida. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces vamos a mirar algo que es importante ahí en el 8. ¿Por qué son esas aflicciones o por qué nos afectan? Cuando son por el Evangelio. Es decir, según el poder de Dios, como dice el 8 al final. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Por qué se lo estoy aclarando? Porque usted mira, no, pero es que hay muchos cristianos que siguen diciendo mentiras como si nada. ¿Será que el espíritu, será que tienen el fuego avivado? ¿Será que el espíritu está activo en ellos? Porque si el espíritu está activo en ellos, entonces eso causa aflicción, ¿cierto? En fin, lo que yo le quiero dar a entender es, por seguir a Cristo, vamos a tener aflicción. Ese cuento de, venga y conozca a Cristo y pare de sufrir, ese cuento es falso. Usted y yo vamos a sufrir. Ya me lo han escuchado varias veces. Va a sufrir la carne, la humanidad mía. Va a salir victorioso mi alma, mi ser, el de la eternidad. Ese es el que va a salir victorioso, ¿sí? Y si quiere hago un recuentico y le recomiendo que lea Mateo capítulo 26 al 28. Todo ese proceso, todo lo que vive Jesús es aflicción. Todo eso lo llevan, en fin, le pegan esto, lo otro, lo crucifican, pero al final Él resucita. Él tiene su victoria. Pero el camino que pasó fue de aflicción. ¿Listo? Ok. Muy bien. Entonces, si nosotros miramos ese pedacito, entonces, cuando yo tengo el poder, cuando yo tengo el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ese espíritu me ayuda a soportar la aflicción, ese espíritu me impide que me dé vergüenza y ese espíritu me ayuda a dar testimonio de Cristo. Vuelvo y le coloco el mismo ejemplo. ¿Usted alguna vez en lo que lee de Biblia ve que Jesucristo haya cometido algún pecado? Entonces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Él tiene vivo, activo, el fuego de ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Sin ese espíritu vivo, activo, sin ese fuego vivo, seguramente Jesús, como cualquier humano, hubiera pecado. Pero no lo hizo porque Él mantenía ese fuego activo. Ok.
Listo. Entonces, ahora vamos a venir a nosotros. Pero es que eso era Jesús. Nosotros también tenemos ese espíritu. Nosotros también tenemos ese poder. Nosotros también tenemos ese amor. Nosotros también tenemos ese dominio propio. El mismo de Jesús. Lo que pasa es que nos toca empezar a mirar cómo hacer para hacerlo de Jesús. ¿Listo? Ok. Mire y verá que lo que yo le estoy diciendo es cierto. ¿Qué dice Juan capítulo 15, versículo 26 y 27? Yo se lo voy a leer. Yo se lo voy a leer a su favor. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces usted me dirá, no, pero es una palabra apóstoles. Yo no he estado con Jesús desde el principio. Mire, cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo que recibimos es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y si usted está escuchando esta prédica, este estudio, si usted está viendo este video, es porque algo lo motivó y eso es Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos con Él y Él con nosotros. Y si no, ¿qué dice Mateo capítulo 28 al final? Y yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Y si yo creo en la Biblia, yo tengo que creer en ese pedacito. Y entonces tengo que creer que Cristo está conmigo a través de su Espíritu Santo. Recuerde que Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola persona. En estos momentos está en la persona del Espíritu Santo. Ok, muy bien. Ahí fue donde ya empezó el Señor a hacerme reflexionar en esa parte. Porque, a ver, yo puedo dar testimonio. Yo puedo dar un buen testimonio. Puedo estar, ¿cierto? Yo me manejo bien, yo me comporto bien. Pero entonces tenemos que empezar a pensar si ese testimonio lo estoy dando yo en mi humanidad o lo estoy dando yo en mi espiritualidad o lo está dando el Espíritu Santo a través de mí. Y ese fue el punto donde a mí Dios me llamó la atención y me hizo como esa claridad, que yo tengo que pensar muy bien en mi testimonio, cuál es el origen de mi testimonio, mi humanidad o mi espíritu. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar aquí en este pedacito. Todo lo que les hablé fue la introducción. Ahora sí vamos a empezar a predicar. ¿Listo? Ok. Entonces, mire cómo dice Pablo en el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué no se avergüenza Pablo? Mire, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces mire, si usted lee el versículo anterior, el 11, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, ¿cierto? Entonces él viene hablando de eso. Pablo está diciendo, mire, yo soy predicador, yo soy apóstol y yo soy maestro. Yo predico a Cristo, yo voy donde haya que ir y yo le enseño a la gente que no sabe. Yo no me avergüenzo de eso, aunque eso me trae aflicciones, ¿cierto? Tantas aflicciones que hasta me tiran piedra, me sacan de las ciudades y yo vuelvo y entro. ¿Listo? Me meten preso. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé que estoy dando testimonio de Él. Yo sé qué es lo que estoy haciendo, porque yo sé que Él me tiene esto en cuenta, porque yo estoy ahorrando para mi futuro. Mire cómo lo dice. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y yo lo encaminé con ese cuento bancario porque hay una situación que a mí en la vida siempre me ha molestado y yo he sido un crítico de eso. Mire,
A nosotros nos vendieron la idea hace mucho tiempo de que debíamos ahorrar para el futuro, ¿cierto? Entonces llegaron los bancos y empezaron a hablar de ahorro, ahorro, ahorro. Y por el otro lado llegó el consumismo a decirnos que nuestro nivel de vida dependía de una casa, y de un carrito, y de una beca. Pero entonces, para yo tener el carro, pues la casa, con mi sueldito, no me alcanzaba, entonces aquí estaba El Salvador, el banco. Entonces el banco me prestaba para comprar mi casa y así yo tenía un nivel de vida mucho mayor. Así fuimos levantados y así ha sido levantado Latinoamérica. Pero resulta que el señor del banco nunca pierde. El señor del banco, cuando de pronto ve que el banco no le va a dar más ganancias, lo vende, vende las acciones, chun chun, y asunto arreglado. Pero el banco nunca pierde, nunca. Y entonces ahora ya estamos en un punto en el que a mí me llaman a trabajar y tengo que tener una cuenta para que me consignen mi salario. Si yo no tengo una cuenta, entonces a mí no me consignan mi salario. ¿Sí? Ya ahora todo está bancarizado. Ese es el término. Todo está bancarizado. Por eso la iglesia tiene que tener una cuenta. Por eso usted ya no trae el diezmo en efectivo, salvo pues como el encuentro del domingo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces todos manejamos tarjeta, débito, algunos todavía no han entendido que no se debe, pero bueno, manejan su tarjeta crédito, etcétera. Pero todo se maneja y todo se maneja con los bancos y el banco nunca pierde. ¿Listo? Ok. Resulta que esos banqueros son los dueños del país. Los banqueros ponen presidentes, quitan presidentes, ponen leyes, quitan leyes, porque ellos manejan toda la parte económica. ¿Por qué? Porque todo el mundo les consigna. ¿Sí? A ellos les consignan bastante y ellos consignan poquito. A ellos les consignan bastante y ellos consignan poquito. Así funciona. ¿Listo? Ok. Entonces, como yo he sido un crítico de ese sistema, ¿cierto? Yo apenas leí ese versículo, el Señor como que, venga, a ver, ¿cómo así? Y luego después me encuentro con el 14, entonces miremos el 14. Miremos primero el 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que debiste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es decir, Timoteo, retenga eso manténgalo ahí, lo que yo le estoy diciendo, manténgalo ahí, no lo vaya a dejar ir. Y mire lo que dice el 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Otra vez la palabra depósito, ¿listo? Entonces venga, a ver, ¿cómo dice en el 12? Es poderoso para guardar mi depósito. Y luego dice, guarda el buen depósito por el Espíritu. Entonces yo me quedé como, venga a ver. Y resulta que es que la palabra buen, ¿listo? La palabra buen significa, o es la palabra kalos. ¿Listo? La palabra kalos, que significa honroso, hermoso, bueno. ¿Listo? Ok, téngalo ahí que ya vamos a empezar a desglosar esa partecita. ¿Listo? Entonces mire cómo es la cosa. El Señor es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero yo debo guardar el kalos, el honroso depósito por el Espíritu Santo. ¿Cuál depósito? El del versículo 7, ¿sí? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, entonces Dios nos consignó ese espíritu.
Ese fue el depósito que Él hizo en nosotros. ¿Listo? Ok. Eso quiere decir que yo le debo devolver de ese depósito que Él hizo en mí, yo le debo devolver de ese mismo depósito. Yo creo que ya me va entendiendo. ¿Por qué? Porque es que vamos a establecer esa duda o esa inquietud. Porque fue la duda que a mí me surgió. Venga, entonces, mi testimonio y el kalos testimonio o el kalos depósito. Mi depósito y el kalos depósito. Mi depósito mío de yo, ¿cierto? Y el kalos depósito de Dios. Es diferente el depósito. Es diferente la consignación. ¿Listo? Ok. Y quiero recordarle algo, en que está en Mateo 23, versículos 2 y 3. Yo se lo leo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, mire, los fariseos daban testimonio de la ley, pero no era su conducta desde el corazón. Simplemente lo hacían para agradar o para impresionar. Esto. Y Jesús les cobraba esa intención, porque le decía a la gente, eso que ellos dicen es verdad, y ustedes lo tienen que hacer, pero no hagan lo mismo, que no se conduzcan como ellos se conducen. Porque aunque ellos diezman, aunque ellos ofrendan, aunque ellos hacen ayuno, aunque ellos se lavan las manos antes de, aunque ellos se rasgan sus vestiduras, aunque ellos hacen todo eso, eso no está en su corazón. Entonces mire lo que está pasando, ¿sí? A ver, le asocio aquí para que, y enseguida le voy a tocar un ejemplo fácil. Es decir, ¿qué le pasó a los fariseos? Recibieron un depósito, ¿cierto? Porque pues, si se saben esto del pie a cabeza y lo enseñan y lo entienden, pues recibieron el depósito, ¿cierto? Ok. Pero su depósito, su consignación, no salía, mire cómo dice el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. No salía por el Espíritu Santo, sino que salía por su humanidad, porque ellos querían era agradar, impresionar. ¿Sí? Yo creo que ya me va entendiendo. ¿Listo? Ok. Entonces, mire, yo tengo que vigilar, yo tengo que perseverar, yo tengo que cuidar la kalos consignación que me hicieron, esa hermosa, esa honrosa consignación que me hicieron. ¿Por qué? Porque ese depósito tan hermoso, ¿sí?, es el único que es compatible con el que hablamos en el versículo 7, con el espíritu de amor, poder y dominio propio. Son el mismo, simplemente que están a través mío. Simplemente que está a través mío. Entonces, mi conducta, ¿sí?, mi obrar, debe ser conducido, manejado por ese espíritu. Y ese es el que da testimonio de Jesucristo. ¿Listo? Ok. Le voy a colocar un ejemplo sencillito para que me entienda. Mire, yo voy con mi esposa, ¿cierto? Entonces yo voy por la calle con mi esposa. Entonces, pues, la palabra me enseña que el esposo debe amar a su esposa. Mi esposa se siente amada con el contacto físico. Entonces, pues, yo soy un esposo amoroso. Entonces, yo le agarro la mano. ¿Listo?
Cuando nosotros vemos un matrimonio cogidito de la mano, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? ¡Ay, tan lindos! Ve los cogiditos de la mano. Y si de pronto sabemos que llevan bastantes añitos, y si de pronto vemos que son de una edad como pasadita o una avanzadita, entonces uno dice, ¡ay, tan lindo! ¿Cierto? Y eso da muestras de, ay, ese matrimonio está bien, ese matrimonio está chévere, ese matrimonio, un matrimonio sólido, ¿sí o no? Eso piensa usted, pero le voy a hablar desde acá. Resulta que yo estoy enojado, entonces estoy enojado con mi esposa y salimos. Entonces, pues, como yo estoy enojado, pues, no le voy a coger la mano. Pues, no. Pero viene usted, yo veo que usted viene. Entonces, mi primaria reacción o mi reacción primaria es, le cojo la mano. ¿Cierto? Pasa lo mismo. Usted ve, hola, ¿qué va a hacer? Entonces, ay, tan lindo, ay, esa pareja tan bonita, ay, ¿cierto? Sigo dando el mismo testimonio, pero no lo estoy haciendo desde el origen correcto. De todas maneras, es un buen testimonio, porque usted pasó y usted dijo, ay, qué linda esa pareja, había cogido desde la mano. ¿Ya? Pero entonces vamos a ver en mí qué pasa, porque en mí me están diciendo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, a ver, quiero que se ponga en mi lugar. Resulta que yo le di la mano a mi esposa o agarré a mi esposa de la mano, estando enojado, porque lo vi venir a usted. Entonces usted venía y, ay, viene el hermanito. ¿Listo? Yo le quiero preguntar, ¿esa consignación será válida para mi cuenta? Es decir, Jesús, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿será que está guardando ese depósito que yo hice ahí? Yo no creo. Yo no creo. Porque ese depósito no salió del versículo 14. No salió por el Espíritu Santo. Entonces yo no guardé ese kalos. Porque si yo hubiera guardado ese kalos, entonces yo entiendo que yo debo agarrar a mi esposa porque es lo que le agrada a Dios, porque a Dios le agrada ver un matrimonio que se conecta, que a pesar de que de pronto uno de los dos esté enojado, se conecta y sabe que eso lo va a arreglar enseguida, pero que se puede mostrar que es un matrimonio, que es una institución bíblica, que es bendecida por Dios y que es de alegría y de comunión y de unión y de fe y de esperanza y de todo lo que debe transmitir un matrimonio. Porque yo le hago una pregunta. ¿Qué le transmite a usted un matrimonio que va suelto? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Y puede que no sea así, pero como estamos hablando de testimonio, ¿qué es lo primero que uno piensa? Ah, están enojados. Ah, pero esta gente que... Ah, pero no se quieren. Ah, pero... En cambio, un matrimonio que va así cogidito de la mano, ay, qué lindo. ¿Cierto? Entonces, iglesia, lo que le quiero dar a entender es, muchas veces yo puedo estar dando testimonio bien, yo puedo estar dando testimonio bueno, y es tan bueno el testimonio que hasta yo me lo creo, porque como estoy dando buen testimonio, entonces la gente que me ve está, ve, chévere, ve, qué bueno, ¿sí? Pero resulta que no es la motivación correcta o no viene del origen correcto, y aunque es un buen testimonio, no cuenta como consignación para mi cuenta.
Entonces por eso el título de la prédica es Las consignaciones que sirven. Revise su cuenta. Las consignaciones que sirven. Entonces mire, ¿cuál es la consignación que sirve? Yo no sé si usted ha hecho una consignación alguna vez, pero hay unos formatos. Yo no sé ahora cómo se hace, pero en mi época de mensajero, entonces consignación nacional, un formato. Consignación en cheques, un formato. Después unieron la del cheque y el efectivo, entonces usted señalaba ahí en la misma. Consignación por... ahí había una cosa ahí. En fin, en todo caso uno entraba al banco y eran como 4 o 5 formatos de consignación. Usted tenía que saber cuál era la correcta para consignar. Entonces, mire, cuando a mí me pasa, lo primero, que algunas veces me ha pasado, ¿sí? Que yo le doy la mano a mi esposa, así yo esté enojado, pero yo se la doy, pero para no dañar el testimonio, o para no boletearme, o para que no digan en la calle, ay, van enojados, porque yo siempre uno los ve cogidos de la mano, uno los ve cogidos, eso debe ser que... Para no dar ese mal testimonio, yo le agarro la mano, pero igual, no estoy pensando para nada en Dios, no estoy pensando para nada en que eso le agrada a Él, no estoy pensando, estoy simplemente para agradar a los hombres, para impresionar a los hombres. Entonces, aunque estoy haciendo una cosa que está bien hecha, estoy haciendo igualito que los fariseos. Entonces, esa consignación no está en un formato correcto, porque está en el formato de la humanidad, en el formato humano mío. Lo estoy haciendo por agradar a la gente. Pero así yo esté enojado y yo lo hago porque entiendo que es lo correcto, porque nace en mí, porque me da como, ay no, qué pereza estar como no, si voy con mi esposa es venga, que es que este es un símbolo de unión, ay no, me da hasta jartera estar manisuelto. Si yo lo hago así, por esa motivación, entonces esa consignacioncita está hecha en un formato espiritual, porque viene del Espíritu Santo, del Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que me dice que eso es que eso es lo correcto, lo que yo debo hacer, que eso es lo que agrada a Dios. Entonces ahí lo estoy haciendo en el formato correcto, en el formato espiritual. Entonces, las consignaciones que sirven son las que yo logro hacer en el formato espiritual. Vuelvo y le repito, puede que yo esté haciendo las cosas bien, puede que yo me esté manejando bien, puede que la gente alrededor mío esté bien impresionada. Pero entonces vendrá la pregunta, ¿si estaré dando testimonio de Cristo? ¿Si estarán con ganas de conocer a Cristo? ¿Si estarán creyendo que Cristo es real, que Cristo es vivo? Le paso el dato, puede que hasta sí, que estén convencidos que Cristo está vivo. Pero si no la estoy haciendo en el formato espiritual, si esas actitudes mías, si esa conducta mía no proviene de ese Espíritu Santo, no viene dado por el Espíritu de Dios, entonces eso no me está sirviendo. Así lleve muchos años de cristiano, así tenga ministerio, así predique la palabra, así sea, mejor dicho, el requete apóstol. Si mi testimonio no viene por el origen correcto, no me está sirviendo de absolutamente nada. ¿Por qué se lo digo, iglesia? Porque nos pasa muchas veces que de pronto estamos dando un testimonio por agradar a los hombres,
para que el pastor no me regañe, para que el pastor no me quite ministerio, para que el hermano no me mire feo, para que la vecina no vaya a pensar mal de mí, para que... Un sinnúmero de razones, un sinnúmero de formatos humanos. Entonces mi consignación está quedando mal hecha. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo, porque yo sé a quién le he creído, porque yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. Entonces Pablo está convencido que Él está haciendo su consignación desde el origen correcto. Y cuando uno revisa todas las presentaciones de Pablo, Pablo siempre, y hablo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y si quiere usted se puede volver ahí un ratico a los primeros versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Pablo siempre está diciendo eso. No, venga que esto es espiritual. Entonces Pablo hace sus consignaciones en formato espiritual. Yo me di cuenta que no siempre, aunque doy buen testimonio, no siempre lo hago en el formato espiritual. Entonces, por eso le estoy diciendo, iglesia, hay que revisar nuestras cuentas, hay que revisar nuestras consignaciones, hay que revisar cómo estamos consignando. Y si usted en estos momentos se da cuenta que ha venido consignando en un formato equivocado, entonces es tiempo, gloria a Dios, de pedir perdón y de empezar a consignar en el formato correcto. ¿Listo? Por eso le quiero decir algo muy delicado y espero que me lo entienda de la mejor manera. Mire, usted y yo no tenemos excusa para mentir. Usted y yo no tenemos excusa para no perdonar una ofensa. Usted y yo no tenemos excusa para ser desleales a la palabra. Usted y yo no tenemos excusa para murmurar de alguien. No importa lo que nos haya hecho, no importa cómo nosotros nos sintamos, pero no tenemos derecho de murmurar de alguien. No tenemos excusa para mentir, no tenemos excusa para ser soberbios, no tenemos excusa para ser codiciosos, ávaros, no tenemos excusa para que nos guste la pornografía, no tenemos excusa para irrespetar a nuestro cónyuge, no tenemos excusa para decir groserías, no tenemos excusas para desear el mal a alguien. Mire, usted y yo no tenemos excusas para pecar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que Él es poderoso para guardar nuestro depósito y que fuera de eso nos dieron un medio, nos dieron el formato para consignar correctamente. Nos dieron un Espíritu Santo para que nos conduzcamos por Él, obedeciéndole a Él, por indicación de Él, y entonces nuestras acciones sean las correctas para Dios, y entonces usted y yo podamos dar un testimonio, podamos dar una verificación de que Cristo es real, pero para que la gente lo entienda y para que yo también pueda avanzar en ese proceso y que mi consignacioncita esté bien guardada de parte de Dios. Yo le decía ahorita, los banqueros nunca pierden. La idea es que nosotros estemos consignando porque Dios nunca pierde. Entonces, iglesia, eso es lo que tenemos ahora. Revise cómo está su cuenta. Revise cómo están sus consignaciones. Revise en qué formato las está haciendo. Yo me di cuenta, muchas veces hago cosas para agradar, porque me toca, porque soy del ministerio, porque soy un predicador de la iglesia, porque soy una persona reconocida en el pueblo, pero muchas veces se me olvida que eso no es consignación para mí. Muchas veces se me olvida que lo debo hacer es porque Dios está pendiente de mí y de mi consignación y porque Él me dio con qué consignarle correctamente. Entonces, iglesia, yo quiero invitarle a que ore y que el Espíritu le muestre cómo está dando usted testimonio, porque nosotros nos engañamos. Nosotros creemos que estamos dando buen testimonio y hasta estamos dando buen testimonio.
pero no desde el origen correcto. Entonces no nos está sirviendo para mucho en cuanto a nuestra salvación. Puede que le esté sirviendo a otra persona, pero a nosotros, si no viene motivado desde el origen correcto, desde el Espíritu de Dios, no es un buen testimonio para nosotros, para Dios. Dios no lo ve igual a como lo puede ver mi vecino, a como lo puede ver la otra persona. ¿Listo? Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo y te pido, Señor, que seas tú obrando en nuestro corazón para que podamos, Señor, entender que el testimonio es una acción que yo debo tener y que debo buscar glorificarte, pero que debe partir de tu mismo Espíritu que mora en mí, del mismo Espíritu, Señor, que nos has dado. Desde ahí debe partir el comportarme bien, el conducirme bien, el no mentir, el no robar, el no murmurar, el no fornicar. Debe partir de ahí, de tu Santo Espíritu, desde el fondo del corazón. Amado Dios, yo te pido, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas para que podamos tener claro cómo estamos haciendo nuestras consignaciones. Yo te pido que obres en la vida de cada uno, Señor, y le muestres. Muéstranos, Señor, en donde no estamos haciendo el testimonio de la manera correcta, en donde no estamos dando testimonio de la manera acertada, es decir, desde tu Santo Espíritu, por tu Santo Espíritu. Padre Celestial, porque puede que estemos dando buen testimonio, pero que no sea de mucho valor para aquel día. Y Señor, si algo queremos todos los que estamos escuchando esta prédica es que tú nos rescates en aquel día y que tú nos tengas una buena cuenta y puedas decir, sí Señor, bien pueda siga que usted tiene bastante consignado. Padre Celestial, yo te ruego pues que obres en nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Revisen su cuenta, revisen en qué formato están consignando, revisen cómo están dando su testimonio, si viene originado por el espíritu correcto o simplemente por un humanismo de quedar bien o de impresionar al otro. Dios los bendiga.